vamos a tratar es de hacer algo práctico en nuestras clases, abarcar primero la estructura, porque tiene que saber, por supuesto, la piel, cómo está formada, para qué sirve, funciones, todo eso, y luego ver las lesiones propiamente dichas en dermatología, porque en dermatología tenemos que tener un lenguaje propio, ya como médicos ustedes, comenzar a hablar las lesiones primarias, cómo se llaman definitivamente. Por ejemplo, acá en mi zona, una pústula, le dicen chupo, no sé, en otros países tienen su palabra, pero nosotros ya vamos a tener que hablar un solo idioma. Pústula, pápula, ampolla, vesícula, una fisura, una úlcera, y es que es una lesión primaria, una lesión secundaria. Y eso es lo que le quería mostrar hoy día. Voy Doctor. a tratar de... Sí. Disculpe, pensé que estaba ya presentando. Sí, lo siento. Sí, voy a tratar de entrar porque en dermatología hay que ver, voy a tratar de entrar a mi presentación. Por favor, voy a tratar de ir ahora a presentar para ir a toda la pantalla y ustedes me van a decir, a ver, vamos a ver. Voy a entrar, voy a tratar de compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? No, doctor. ¿Hola? No, ¿No ven nada? no podemos. No, doctor. No ven nada. Doctor, quizá como le comenté, me lo podría pasar a mí y yo lo presento y usted puede dar la clase con normalidad. Sí, sí, sí. A ver. A ver si me permiten un ratito. Bueno, creo que no va a ser posible, porque no me ayuda el internet. Bueno, me están escuchando, ¿no es cierto? ¿Hola? Sí, doctor, te escuchamos. Sí, sí, miren, vamos a hacer lo siguiente. Con la disculpa del caso, le pido nuevamente mil disculpas, que yo creo que podemos, si ustedes me permiten, mejorar el internet para mañana y el domingo empezar y después ver cómo recuperar los temas para poder dar una buena clase. Lo que puedo dar ahora es hablado algunas cosas para que ustedes vayan bueno, vayan estudiando, vayan leyendo de cómo va a ser la clase, cómo va a ser el manejo que vamos a hacer, ¿ya? Bueno, como yo le decía, hablemos unos 10 minutos, 15, y después vamos a programar para el domingo. Yo quiero empezar a decirle que, bueno, dermatología es una especialidad
muy importante porque en el consultorio de un médico general casi el 35-40% de patologías son dermatológicas. Y ahora vamos a agregar al temario de que no figura ahí en el temario de ustedes, pero quiero agregar casi al final sobre las manifestaciones cutáneas con esta pandemia, o sea, sobre el COVID, para que ustedes también estén preparados para poder decir o conocer las lesiones que puede estar cursando un paciente con el COVID antes, durante o como secuela. Porque la pandemia va a quedarse por mucho tiempo en todos los países, tenemos que cuidarnos y en dermatología también ha sido un factor importante en las investigaciones que se ha hecho y acá en consultorio y en el hospital donde trabajamos, hemos visto pacientes post-COVID, por ejemplo, pacientes que han venido con alopecia, con pérdida de cabello, con urticarias, con lesiones propias, características del COVID, podríamos decir, y que a través del proceso todo esto han ido desapareciendo o han ido quedando por varios meses hasta desaparecer por completo. En eso vamos a abarcar un capítulo, un tema sobre el COVID. Lo que ustedes tienen que saber de dermatología, lo principal es, cuando ven una lesión en la piel, saber si es una pápula, una pústula, una úlcera, una lesión primaria que van a tener su nombre, y conociendo el tipo de lesión, poder llegar al diagnóstico, pudiéndole agrupar, por ejemplo, también en qué parte está la lesión, en qué zona está, si le duele, si le pica o le comezona o le da escozor, según el país como lo decimos al prurito. Luego, si fue reciente o si ya tiene desde hace años alguna patología en la piel, y si se ha colocado alguna crema, porque generalmente los pacientes en dermatología vienen muchas veces ya con tratamientos empíricos que ellos mismos se realizan o que van a la farmacia y el farmacéutico, con todo el respeto que tienen ellos, hacen la labor nuestra mal y recetan en forma indeterminada o mal una crema o un ungüento y causan más que esa patología de la piel no tenga buen tratamiento, se prolongue y vengan después las secuelas, ¿no? Después ya vienen al dermatólogo y nosotros tenemos que volver hasta el principio para ver qué tipo de lesión fue la que empezó. Les pongo un ejemplo. Hay un capítulo de tiña corporis, que es un tipo de hongos, de micosis en la piel, donde en la zona mía, por ejemplo, por el calor, por la humedad, por la temperatura, por la forma de vestir, las personas tienen muchas tiñas que se pueden manifestar en tiña inguinal, tiña de los pies, tiña de la cara, tiña del cuerpo, tiña de las uñas. Entonces, como ven ellos una patología de piel, ellos piensan que cualquier crema es la solución. Entonces comienzan a usar las cremas triples. Las cremas triples hay en todos los países. Yo estudié en Argentina, usaban también la triple ahí. En todos los países creo que hay la composición de que viene clotrimazol, gentamicina y betametasona. Esa es una crema que nosotros, o sea, los dermatólogos no usamos. Y mi idea es que ustedes tampoco no lo utilicen, si bien es cierto, está en el mercado, no lo utilicen porque esas cremas son empíricas para personas que no conocen. Bueno, puede ser, tiene los tres componentes. Si no es un hongo, puede ser una dermatitis irritativa y tiene el corticoide. Si es una infección, tiene su gentamicina y por eso están los tres y algo va a pasar. Pero no es médico, no es un acto médico, digamos, que nosotros tenemos que realizar, sino tenemos que saber el diagnóstico y saber usar una crema adecuada. Entonces, cuando usan los pacientes una crema, por ejemplo, la triple que les estoy diciendo, y lo usan una semana, 10 días, una tiña que puede estar presente, supongamos, en la región inguinal o en la región corporal, lo transforman en una tiña incógnita. O sea, una tiña que no sabemos si en el momento que yo lo veo, después de haber usado una crema 10 días, ¿qué cosa es? Ese término es tiña incógnita.
¿Cómo llego al diagnóstico? Pues preguntando cómo ha empezado la lesión, o más o menos ahora la gente, como tiene, casi todos tenemos celular, se toman fotos. Se toman fotos y a veces, doctor, tengo esta foto, le voy a mostrar. Y lo muestran y es muy distinta la característica de la lesión de la que ahora están viniendo. Me pregunta si se han colocado alguna crema, ya se han colocado como 10 días, 7 días, como no pasa nada, vienen al consultorio y se llega al diagnóstico confirmatorio y se cambia la medicación, o sea, se cambia la crema. Entonces, la idea es que ustedes sepan primero conocer la lesión, descifrar la lesión, narrar la lesión. Yo le puedo poner en el examen, por ejemplo, una lesión de un herpes simple. Un herpes simple, ¿cuál es la lesión elemental? Es la vesícula. En el acné, por ejemplo, ¿cuál es la lesión elemental? La lesión elemental en el acné es el comedón, ese puntito negro o ese puntito blanco que ustedes ven en la cara. Y con eso yo llego al diagnóstico y puedo hacer un diagnóstico diferencial, que vamos a ver varios, tenemos que conocer varias enfermedades para poder hacer el diagnóstico diferencial. Ustedes conocen el acné. Su diagnóstico diferencial más cercano del acné es la rosácea, por ejemplo. La rosácea, el paciente viene con pápulas, viene con pústulas en la cara y viene la cara más eritematosa que un paciente con acné. Pero hay una confusión ahí y a veces vienen con el diagnóstico de acné. Y cuando uno hace la semiología dermatológica, por ejemplo, ve que no hay los comedones. Los comedones son los puntitos blancos o puntitos negros que ustedes van a encontrar o van a saber encontrar en la cara, en la espalda, en el pecho de una persona. Y esa es mi lesión elemental de la patología y con eso hago el diagnóstico. O sea, el acné tiene que tener comedón. Si no tiene comedón, puede ser una rosácea. La rosácea es parecida al acné, pápulas, pústulas, hay eritema en la cara, pero no hay comedones. Entonces, eso es lo que van a tener que aprender ustedes y les voy a mostrar después las lesiones elementales, conjunto y después de cada patología. El herpes simple tiene vesículas, no solamente una, sino tiene una conglomeración de vesículas. La vesícula se diferencia de la pústula por el tamaño. Las vesículas son más pequeñas, la pústula más grande. No me van a decir pústula es igual que vesícula, no lo es. Entonces, se agrupan en ramillete y forman un herpes, en este caso un herpes simple, que es localizado, que puede ser a nivel de los labios, en otra parte del cuerpo. Dentro del herpes también hay el herpes zóster, que se llama Riwi en otros países o reciben otro nombre, pero el nombre médico, como les digo, es herpes zóster. Pero nosotros tenemos que adecuarnos también al vocabulario popular, porque ellos traen digamos, el nombre de la enfermedad propia de donde están viviendo. Por eso ustedes tienen que conocer. Si vienen al Perú, si vienen a mi zona, le van a decir, doctor, tuve Riwi, por supuesto, dicen ellos. Entonces, Riwi, ya sé que Riwi es un herpes zóster. Tú piensas que era un herpes zóster. Bueno, vamos a ver. Y el herpes zóster también tiene un conglomerado de vesículas, pero esta sigue un trayecto nervioso, o sea, una metámera. Entonces, yo ya voy ubicando que las vesículas que siguen una metámera, localizado en cualquier parte, puede estar en el cuerpo, hay herpes ocular, hay herpes en el brazo, en el miembro superior, miembro inferior, en el cuerpo. Si sigue un trayecto nervioso, una metámera, voy y hago el seguimiento para confirmar si es un herpes zóster. O sea, me ubico primero en la lesión elemental, que es la vesícula, después que es un conglomerado, luego que sigue un trayecto, una metámera. Entonces voy pensando y agrupo dentro de las enfermedades virales en dermatología, porque hay un capítulo en el que ustedes van a estudiar las enfermedades bacterianas, virales y parasitarias en la dermatología. Y eso es lo que primero vamos a aprender. Número uno, entonces, conocer las lesiones elementales. Vayan revisando, pueden agarrar cualquier libro. Si bien es cierto, no estamos físicamente en contacto, porque ahí yo a los chicos del año pasado, que tuvimos 2 o 3 clases nada más, después de la pandemia, les proporcionaba algún apunte, pero les puedo mandar por correos luego algunos apuntes para que ustedes puedan leer o puedan reforzar las ideas o lo que más o menos nosotros pedimos. Pero lo elemental es lo siguiente, entonces,
Primero, vamos a aprender las lesiones elementales. Segundo, vamos a aprender la lesión elemental de cada enfermedad. Como les dije, por ejemplo, el acné es el comedón. En el herpes es la vesícula. En la psoriasis, por ejemplo. La psoriasis es una enfermedad que abarca casi el 15% de población. Ya ustedes capaz habrán visto a alguna persona con psoriasis. Tienen que hacer su diagnóstico diferencial también ahí, porque hay patologías. El otro día en el hospital justo vino una señora que parecía una psoriasis. Parecía una psoriasis porque cuando regresó al mes ya vino con tumoraciones tipo linfoma. Entonces me pongo a pensar cuál es la enfermedad que tiene un proceso evolutivo donde primero tiene lesiones psoriasiformes, luego se forman como tumoraciones para llegar a la micosis fungoide, que es el diagnóstico definitivo de ellos, pero al principio me pareció una psoriasis. Entonces, saber y no confundirse, porque si yo hago un diagnóstico diferencial o un diagnóstico equivocado, voy a hacer un tratamiento equivocado y voy a hacer daño al paciente, más daño al paciente. Entonces, lo que le quiero hacer llegar es que, aparte del diagnóstico, tenemos que saber 1, 2 o 3 diagnósticos diferenciales que preguntamos nosotros en el examen de una patología. Como les digo, la psoriasis, ¿cuál es la lesión elemental? Es un eritema escamoso, o sea, es una placa eritemato escamosa. Esa es su lesión elemental. ¿Qué significa lesión eritemato escamosa? Quiere decir que hay un fondo rojo, hay una descamación de la piel, y lo que tienen que saber y vamos a aprender es por qué se produce esta patología. Por ejemplo, por qué se produce la escama en la psoriasis. Es otro concepto que tenemos que saber. En medicina no es memorizar, es una pápula, es una elevación que es sólida, que está presente en cualquier superficie. No, sino que tenemos que saber por qué se forma. Por ejemplo, en la psoriasis, ¿por qué se forma una placa eritemato escamosa? Esa placa se forma por varias circunstancias que suceden en la piel. Una de ellas, la más importante, digamos, o la más que tenemos que saber, es que normalmente la piel se regenera, se recambia cada 28 días. Quiere decir, primero tengo que saber, por eso es lo básico que vamos a aprender, las capas de la epidermis. La epidermis está formado primero por una capa basal, luego por una capa espinosa, por la capa granulosa, por el estrato lúcido, por el estrato córneo. Eso tengo que saber. ¿Por qué tengo que saber, doctor? Porque justamente la fisiología de esta epidermis es que cada 28 días esa capa germinativa o basal se va renovando, o sea, se va cambiando cada 28 días. Y en la psoriasis lo que pasa es que este cambio, este recambio, esta mitosis está acelerada, no lo hace en 28 días, sino lo hace en 5 días, en 4 días, en 7 días, y que por eso la piel del paciente que padece psoriasis está gruesa, está escamosa, y hay rompimiento de los vasos sanguíneos y se ve por ahí el eritema, y también tenemos que saber algunos signos, o sea, yo veo una placa y algunas enfermedades tienen signos para confirmar que sea una psoriasis. ¿Qué hago en la psoriasis? Supongamos que lo que tenemos que aprender, agarro digamos, puede ser un lapicero, una punta, o puede ser algo puntiagudo, pero que no pique, algo para hacer un raspadito en la lesión propiamente dicha, y lo que ustedes van a ver, al raspar sale la costrita, sale la primera que parece una vela de estearina, luego sale la descamación y se ve luego los puntitos de sangre ahí, y esos son los vasos sanguíneos. Entonces, eso se llama el signo de Auspitz, que es propio, por ejemplo, de la psoriasis. Estos conceptos que nosotros estamos viendo lo toman o lo preguntan en los exámenes cuando usted va a hacer la residencia o cuando usted, por ejemplo, en el Perú, cuando está su internado y va a adquirir el título de médicos, hacen el examen para el médico general o recién recibido, y las preguntas son estas que nosotros vamos a ver para que tú puedas defenderte y puedas explicarte y no olvidarte. O sea, memoria no queremos aprender, sino preguntarnos, ¿por qué se produce la psoriasis? Ya es una placa. Ya le expliqué, hay un recambio celular exagerado. En vez de ser 28 días, son 5 o 4 días. Por eso se forma la escama. Y los vasos sanguíneos, sí, hay una ruptura de los vasitos. ¿Y dónde están los vasos sanguíneos? Si no están en la epidermis, están en la dermis.
Y ahí vamos a ir al concepto de la estructura de la piel. Ya le dije la epidermis, cómo está formado, por la capa basal o por la capa germinativa, que es la que da origen a las otras capas que se van ubicando encima de ella. Una de ellas, como les dije, la siguiente, la capa espinosa, luego la capa granulosa, el estrato lúcido y el estrato córneo, que es la que no tiene núcleo, por ejemplo, y es la que se descama y se ve la descamación continua. Y tenemos que saber, por ejemplo, también que en la capa germinativa están los melanocitos, las células que producen la melanina. Los melanocitos son células dendríticas. Y esto de acá, cada melanocito agrupa como unos tentáculos a 5 corneocitos, que son las células llamadas del epidermis. Entonces, estas también tienen una función de proteger el núcleo de esa célula, la capa germinativa, donde se va a producir la mitosis, o sea, el recambio celular. ¿Y por qué es esto importante que existan los melanocitos en la capa basal protegiendo mis células? Cada melanocito agrupa como 5, de 5 a 10 corneocitos o queratinocitos de la capa germinativa, porque protegen su núcleo. ¿De quién van a proteger? Por ejemplo, de la radiación ultravioleta, del sol. El sol lo tiene que proteger. Además, ¿qué otra función tienen los melanocitos? De fabricar la melanina. Los melanocitos vamos a tener la misma cantidad todos. La diferencia, y esta es otra pregunta de examen que figura en todo lado, ¿por qué una persona es morena, una persona es blanca, es una zona trigueña? Y lo preguntan, le ponen unas opciones. ¿Es por la cantidad de melanocitos o es por la cantidad de melanina que produce? La respuesta es por la cantidad de melanina que produce. No es por la cantidad de melanocitos, sino los melanocitos tenemos todos tenemos la misma cantidad, pero en la cantidad de melanina que se produce en mayor cantidad, que es el que da el color en la piel, pues ya por factores genéticos y otras cosas que están agrupadas ahí. ¿Qué más tenemos que conocer de la piel? Tenemos que conocer de las funciones, que es importantísimo, que también tiene que ver en la inmunología. Antes se pensaba que la piel era algo solamente como una cubierta que nos protegía del medio externo. No, ahora se conocen muchas funciones y una de ellas también es inmunológica. Están las células del Largenja, por ejemplo. Largenja se escribe. ¿Para qué sirve la célula del Largenja? Están en la piel, están en un estrato. Ustedes, yo quiero que vayan leyendo para que vayan descubriendo dónde está, pero se van a acordar de estas células que son las primeras células inmunológicas en nuestra piel. Es como una célula que se le considera una célula chismosa, por ejemplo. ¿Qué significa? Que al ver algo extraño, ella va a ir a avisar a los ganglios o al linfocito B para que lo reconozca y que comiencen a formar lo que se llaman nuestros anticuerpos con linfocito T. Entonces, ¿inmunología también entra en dermatología? Sí, y tenemos que saber también en inmunología porque están las enfermedades inmunológicas, por ejemplo, el lupus eritematoso, está la dermatomiositis, está la esclerodermia, que se ve constantemente en los pacientes y tenemos que saber también inmunología. Y no vamos a saber todo de inmunología, sino básico, por qué se produce o qué alteraciones puede haber inmunológicamente y conocer, pues, para qué es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, ¿para qué sirve? No solamente es de defensa, porque ahora está de moda de la pandemia el sistema inmune y todos nos dicen, doctor, súbame la defensa, súbame la defensa. Pero acá no se trata de subir la defensa, sino que se trata de que yo tengo que tener mi sistema inmune alerta, o sea, que sepa reconocer qué es mío y qué no es mío. Entonces se va a reconocer lo extraño y eso se basa en la inmunología. Es esta célula como un guardián que está cuidando un edificio, por ejemplo. Yo contrato 3 policías o 10 policías que van a cuidar mi casa. Pero los que entran a mi casa, esos policías tienen que conocerlo. Si no, no le va a matar o no le va a dejar entrar a los que son míos, los que viven en mi casa. Y así se comporta a veces el sistema inmune cuando está alterado. Entonces yo necesito un sistema inmune alerta, equilibrado, para que pueda reconocer las sustancias extrañas que van entrando a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, y para que comience a fabricar los anticuerpos. Entonces, para abrirles un poco, digamos, las ganas de estudiar inmunología en esta época también,
porque en la piel también vamos a ver inmunodermatología en algunas lesiones, en algunas, perdón, enfermedades inmunológicas. Y está ligada toda, por ejemplo, el vitiligo. El vitiligo está ligada también a enfermedades inmunológicas, está ligada a la diabetes, está ligada a problemas de la tiroides. Entonces, la dermatología no solamente es piel, sino que es todo, es como decir, el organismo no está separado, no existe el dermatólogo que solamente ve piel. El dermatólogo, o sea, ustedes como estudiantes de medicina tienen que tener nociones general de todo, no solamente, nada, yo voy a ser oftalmólogo y no voy a hacer nada más. Yo voy a ser dermatólogo y solamente me ocupo de la piel. No, ahora ese concepto está cambiando, o ha cambiado hace años. Y eso es lo que ustedes tienen que comenzar a prepararse así dentro del campo de esta dermatología. No vela la dermatología solamente como, sino cómo está ligada con el organismo. ¿Por qué se produce mi lesión? ¿Qué ha producido o qué se ha producido internamente para que se produzca esto? Porque vuelvo a la psoriasis. La psoriasis se está considerando ahora no solamente enfermedad de la piel, sino que está ligada, por ejemplo, al síndrome metabólico. Quiere decir que los pacientes con psoriasis que tienen esas lesiones en la piel, que tienen sus triglicéridos altos, su colesterol alto, su glucosa alta, que son obesos o con sobrepeso, que son la mayoría de pacientes con psoriasis, van a tener mayor posibilidad de tener patologías cardíacas, o sea, un infarto al miocardio. Entonces, no está la piel desligada o está por un lado, sino que para que vean ustedes que lo que tienen que conocer, dermatología también es medicina interna. O sea, todo se va acoplando, todo lo que ustedes van estudiando, su fisiología, su histología, su anatomía patológica, todo se va a ir sumando, unificando para conocer los conceptos de las enfermedades de la piel. Después de la epidermis está la dermis. La epidermis no lleva vasos sanguíneos, no lleva vasos nerviosos, no lleva vaso linfático, eso lo lleva la dermis. En la dermis está la vasculatura, la que va a nutrir a la epidermis a través de la difusión. Por eso cuando ustedes ven y van a ver una foto de la unión de la epidermis con la dermis, es como un guantes, o sea, sí, oleados, para que haya mayor estrechez, mayor comunicación. Y entre la dermis y la epidermis está la membrana basal. Es una membrana que separa entre los dos. Y las uniones de células de la epidermis lo hacen a través de los desmosomas. Y ahí viene el concepto de biología que ustedes se van a acordar qué son los desmosomas, para qué sirve. Y ojo, por ejemplo, tengo que saber qué son los desmosomas, por supuesto. Si esa unión de esas dos células, o de varias células, se rompe, como pasa en el pénfigo, me producen las ampollas. Y justamente es la fisiopatología del pénfigo, el rompimiento de los desmosomas, es la unión entre célula y célula, produciendo la enfermedad que se llama pénfigo. De ahí la importancia, como les digo, de conocer todos los conceptos que ustedes ya lo tienen, de biología, de histología, donde han estudiado las células, donde han estudiado las uniones. Otro concepto que tenemos que saber, por ejemplo, diferencia entre una úlcera o una erosión. Y estas son lesiones elementales y lesiones secundarias. Por ejemplo, las úlceras se producen cuando esa membrana basal se rompe. O sea, entre la epidermis y la dermis hay rompimiento de esa membrana basal. Entonces va a haber una úlcera y me va a dejar cicatriz la lesión. Cuando no hay rompimiento de esa membrana basal, la célula o el epidermis se va a reconstituir ad integrum y no va a haber ningún tipo de secuela. O si hay una hipopigmentación o una hiperpigmentación, con el tiempo se vuelve a recuperar el color de la piel. Entonces, todos estos conceptos que estamos hablando así rápido, lo vamos a volver a ver cuando le comience a mostrar las diapositivas y comenzamos a ver la estructura de la piel, comenzamos a ver los melanocitos, la célula Largenja, por qué se llama estrato granuloso, por qué el estrato lúcido, en qué tipo de piel está. Le voy adelantando, el estrato lúcido solamente está en pieles gruesas, por ejemplo, en la palma de mi mano, en las plantas de mis pies, ahí podemos encontrar estrato lúcido, que son también preguntas de examen. Y, por ejemplo, en la piel de mi párpado, ¿voy a encontrar estrato lúcido? No voy a encontrar estrato lúcido. Y el estrato lúcido vamos a ver cómo está compuesto
Luego vamos a ver los corneocitos, o sea, el estrato córneo, la última capa, cómo se descama, cómo algunas patologías comienzan a nivel justamente de esta capa, o de diferentes de estas capas que nosotros estamos estudiando, de las 5 que conforman la epidermis. De la dermis, que está formado por la dermis papilar y reticular, qué hay en cada aspecto de esta papilar o reticular, luego la hipodermis, para qué sirve, las funciones, por qué mi piel lo considero ahora como termorregulación, qué corpúsculos hay en mi piel que me ayudan a percibir, por ejemplo, el dolor, a percibir la presión, a percibir diferentes tipos de sensaciones que nosotros tenemos con el tacto. Cuando veamos lepra, por ejemplo, la lepra es causada por el bacilo de Hansen, que va y destruye o ataca el sistema nervioso periférico y otros órganos como el ojo, y vamos a ver ahí qué órganos ataca. Y al ver alteraciones en el sistema nervioso periférico, estos pacientes, por ejemplo de lepra, se han llegado a diagnósticos en casos acá, cuando estos pacientes agarraban la tetera es donde uno calienta el agua, en Argentina le dicen pava, la tetera. Entonces, pacientes que ni sabían que tenían lepra, cuando tocaban la tetera, para nosotros que no tenemos lepra, normal, tocamos y hacemos esto, rápidamente sacamos nuestro dedo de lo caliente que está, esta persona no, agarraba la tetera sin ningún problema. Y eso ustedes tienen que tener como médico, eso de ser como personas que están observando al paciente y se ha llegado a diagnóstico sin que el paciente venga a consultar por lepra, que este paciente estaba con lepra porque tenía alteraciones en el sensorio, del dolor y del calor, por ejemplo, y de la sensación táctil de los corpúsculos que tenemos nosotros a este nivel, y se ha llegado a diagnósticos sin hacer una biopsia, sin hacer para ver la toma de muestra que se hace en el lóbulo de la oreja o en la lesión para ver el bacilo, la baciloscopía. Sin llegar a eso y sin llegar a la biopsia, solamente clínicamente hay médicos que han llegado al diagnóstico con solamente ver al paciente algunas actitudes que ellos tenían en el momento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender como médicos y como, no digo más a salir dermatólogos, pero dentro de la dermatología. Lo que quiero ahora es, chicos, abrirles una inquietud y ganas de entrar a esta especialidad, a este curso de dermatología, porque ustedes van a ver lesiones de piel, aunque no quieran ser dermatólogos. Van a verlo en su internado, van a verlo en su residencia, y como médicos generales tienen que saber, y esa es la idea y responsabilidad mía, que ustedes lleguen a saber qué lesión es y qué enfermedad puedo pensar. Entonces, para que, si ustedes quieren derivar, deriven. Diagnóstico presuntivo, psoriasis, a descartar. Entonces, con la persona que recibe al paciente, el doctor ha pensado bien o se ha aproximado a esto, pero no vamos a hacer diagnóstico diferencial de peso opuesto, no opuestos. O sea, no, si estoy viendo una vesícula o una ampolla, no voy a decir que es una psoriasis, porque la psoriasis no tiene ampolla ni vesícula, tiene un eritema escamoso, ¿no? Una lesión, una placa eritemato escamosa. Entonces, eso es lo que quiero en esta primera clase que ustedes sepan. Primero, la estructura de la piel. Segundo, conocer una pápula, una pústula, una úlcera, su definición. Y al verlo nomás ya decir, esta es una pápula, una vesícula, una ampolla, y en qué lesiones es característico esto, para que así puedan llegar al diagnóstico. Luego vamos a ver un poco de semiología, cómo hacer una historia clínica dermatológica, qué preguntar, qué no olvidarse de preguntar, porque hay muchas cosas que no debemos olvidarnos de preguntar al paciente, porque si yo veo, por ejemplo, una mancha blanca en la cara o en el cuerpo de un paciente, y no
no sé, no conozco nada de lepra, se me va a pasar el diagnóstico de lepra. Y imagínense, un diagnóstico de lepra que ahora hay tratamiento y hay curación, que un médico haya visto un paciente y que no haya sospechado de lepra, y que este paciente se haya perdido ahí entre la multitud contagiando. Y dicho de paso, le digo que la lepra es una enfermedad infecciosa, pero de bajo contagio, pero en algún momento contagia. Y que usted de médico le ha diagnosticado al ver una mancha blanca, un vitiligo, una hipopigmentación y no ha pensado en lepra, porque no ha estudiado, no ha tenido conocimiento o no ha tenido información. Entonces eso es lo que nosotros queremos dar en distintos tipos de enfermedades para que no se les pase una enfermedad. Todos tenemos que saber diagnosticar enfermedades dermatológicas y aproximarnos. No le digo que van a salir dermatólogos, sino aproximarnos. Yo he visto, por ejemplo, casos de lesiones parecen urticaria, o sea, esos sabones, la urticaria. ¿Cuál es la lesión elemental de la urticaria? Le voy a poner el abón. ¿Cómo es el abón? El abón es un edema inflamatorio con liberación de histamina, una urticaria que ya vamos a ver. Y esta urticaria estaba en un paciente distribuido casi en todo su cuerpo, en el tórax, en la espalda. Y estaban tratándole como, digamos, como una urticaria, pero lo que quiero llegar es a que no era una urticaria, sino era una lepra, porque la lepra tiene etapas. Tiene la lepra indeterminada, que es una mancha blanca o algo, o es una lepra que puede ser indeterminada, borderline, o ya lepromatosa. Ustedes cuando llegue Semana Santa, lo que nomás nos pasan en Semana Santa son las películas de Ben-Hur, por ejemplo. Yo creo que todos hemos visto una película de Ben-Hur y han visto ahí que la hermana y la mamá de Ben-Hur se contagian de lepra. Y algunos piensan que la lepra no existe, por ejemplo. Acá en el Perú mismo, hay gente que de Lima, de la capital, piensa que hay lepra, todavía hay lepra, porque no han visto o creen que la lepra se ha eliminado. Y no es así. En Brasil todavía constituye un problema de salud pública. Constituye un problema de salud pública. En el Perú ya no es un problema de salud pública porque, digamos, la cantidad de pacientes que se encuentra ya no supera los 10.000, entonces ya no es un problema de salud pública, pero sigue habiendo. Brasil sí, entonces por lo tanto, acá es muy importante conocer diferentes enfermedades que usted va a decir, no, pero en mi país no veo. No, sí vas a ver, porque tú puedes ir a otro país. Ahora estamos en la globalización. Algunos de ustedes capaz sea, qué sé yo, pueda ir a África, puede ir a otro país a trabajar, o pueda ir a especializarse en otro campo, y tiene que saber, tiene que conocer, o sea, siquiera la clínica de una enfermedad de otro país o de otro continente para ir como médico, porque no va a decir, no, yo no he visto, no he visto, pero caramba, tiene que saber como médico, si quiere una noción de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, chicos, esto es en general de lo que va a ser la clase de hoy con las diapositivas. Después le quería mostrar, ya la voy a ver, diferentes tipos de enfermedades con las lesiones elementales. Le voy a hacer ver lesiones con vesícula, lesiones con pústula, lesiones con comedones, que es el acné, lesiones con úlceras o qué tipo de úlceras, y comenzar a pensar qué patología es, ¿no? Y también dentro de la dermatología saber ubicarnos topográficamente, lesiones pueden aparecer en determinadas zonas de mi cuerpo, por ejemplo, la psoriasis, ya que estamos hablando mucho. Puede presentarse en cuero cabelludo, en la cara, en los genitales, en las uñas, en todo el cuerpo se puede presentar. Pero hay lesiones que son características de esta patología, por ejemplo, los codos, en la región poplitea, la región lumbar. Son placas escamosas que si yo veo ahí esas lesiones simétricas, digo, esto es una psoriasis, hasta que me demuestra lo contrario. Hay algunas zonas donde ustedes van a trabajar, donde no hay para hacer biopsia, y en dermatología nosotros recurrimos mucho a la biopsia. La biopsia es sacar con un punch, con un instrumento, una parte de la piel que contenga epidermis, dermis y, si es posible, la hipodermis. Saco y mando al médico, que es el anatomopatólogo, para que me haga el diagnóstico confirmatorio de lo que yo estoy pensando. Pero tienes que pensar, tú tienes que decirle al patólogo. El patólogo no te va a decir el diagnóstico, tú le tienes que decir, confírmame si es o no.
el patólogo te va a ayudar a hacer el diagnóstico confirmatorio, pero tú le tienes que decir, lo que veo es una lesión escamosa, una lesión pigmentada, una lesión blanca, que al paciente le da comezón, prurito. Entonces le voy describiendo la clínica y pongo mi diagnóstico presuntivo. Mi diagnóstico presuntivo, por ejemplo, vitiligo lo que puedo poner. O en el caso de lesiones en la cara, de nebus o lunares, o de lesiones que vienen ulceradas en la cara. Entonces puedo pensar, este puede ser un carcinoma, o sea, un cáncer de piel. Entonces puedo hacer una biopsia de excisión o de incisión. O sea, puedo sacar toda la lesión y mandarle al patólogo. Pero tengo que poner yo en qué estoy pensando. Entonces, ahí va el conocimiento de dermatología. Para mí, esto puede ser un cáncer de piel. ¿Pero qué tipo de cáncer? Para mí puede ser un carcinoma vasocelular, que es el cáncer más común en dermatología que se ve. Ojo, se pueden confundir con melanoma. El melanoma es el cáncer más agresivo en piel y que el paciente le lleva a la muerte más rápidamente. Entonces, es muy necesario que yo tenga la clínica, porque hay lugares donde no tengo para hacer biopsia. Si yo les cuento mi experiencia, yo hice mi serum acá en Perú, en la frontera Perú con Colombia. No teníamos nada, no teníamos ni agua, porque el agua que contábamos era la lluvia o de un pozo artesiano. Y venían lesiones y no teníamos para hacer biopsia. ¿Y qué hacemos? No, como yo era médico general, me acordaba de mi clase de dermatología. Por ahí tenía que recurrir y preguntar al dermatólogo, y para que ayude, ¿no es cierto? Pero lo importante de acá, de este curso, yo quiero que ustedes sepan o salgan sabiendo de qué pensar de una lesión que ustedes ven clínicamente. Después pueden hacer su biopsia y confirmarlo si es o no es, pero ya han pensado en algo que puede salvar la vida de ese paciente. Ojo, con los melanomas. Los melanomas, su diagnóstico diferencial es un carcinoma vasocelular, sí puede ser un carcinoma vasocelular. Un léntigo, sí puede ser un léntigo. Puede ser un melanoma, sí puede ser un melanoma. Entonces, en dermatología nosotros tenemos los especialistas muchas armas, digamos, y esto vamos a ver método de diagnóstico. Tenemos nuestra lupa para poder ver mejor la lesión, podemos hacer biopsia, podemos hacer raspado de piel, que se llama el KOH, tenemos la luz de Wood, que nos permite ver en una zona oscura, lesiones de un color verde amarillo, por ejemplo, que me puede decir qué tipo de tiña es, puedo ver si es un vitiligo, por ejemplo, o puedo ver si esa mancha que viene un paciente con un melasma en la cara, ya en epidermis o está en dermis, porque si está en epidermis va a ser muy rápido que yo le dé una mancha aclarante y mejore este paciente, pero si está en dermis va a ser más difícil y usted le tiene que decir al paciente, porque si no va a decir el paciente, doctor, llevo 6 meses con usted con una crema que me está dando todo eso y no pasa nada. Y claro, no va a pasar nada porque ya está en dermis profunda o papilar o reticular, donde la crema pues no va a llegar. Otro ejemplo que les doy, que es característico, que yo veo en médicos generales, el error, por ejemplo, cuando viene un niño con pérdida de cabello, circunscrito en el cuero cabelludo, circunscrito, pérdida de cabello circunscrito, un niño. Entonces yo también tengo que saber qué enfermedades dermatológicas se dan en determinadas edades. Por ejemplo, si viene una persona de 40 años, con una pérdida de cabello también circunscrito, el cuero cabelludo, tengo varias opciones. Pero en un niño antes que entre a la pubertad, si yo veo una pérdida de cabello circunscrito y le pregunto, señora, su niño tiene contacto con gatos o perros, sí, doctor, tiene un gato que juega todo el día, o tiene una vecina con gatos y el niño se va a jugar ahí. Entonces pienso en una tiña capitis, o sea, en una infección micótica. Si es una persona adulta que me viene con una pérdida de cabello circunscrito, ya no pienso en primer lugar una tiña capitis, porque la tiña capitis no se da en personas ya que entran a la pubertad, porque en el cuero cabelludo nosotros, digamos, fabricamos, mi organismo fabrica un ácido graso que inhibe a los hongos que producen la tiña capitis. Eso se produce después de la pubertad en mi cuero cabelludo, puede ser grasoso mi cuero cabelludo. Entonces la persona ya que ha pasado sus 20 años, 25, 30, 40,
No van a pensar ustedes que es una tinea capitis. ¿En qué puedo pensar yo en una persona de 40 años que viene con una pérdida de cabello circunscrito en el cuero cabelludo? Puedo pensar en una alopecia areata. Puedo pensar en una alopecia areata, pero no en una tinea capitis. ¿Puede ser una tinea capitis? Sí, pero en primer lugar tengo que pensar en una alopecia areata por la edad, porque en esa edad muy difícil se da la tinea capitis. Se da, sí, en medicina se da todo. Medicina 1 más 1 no es 2. Medicina se puede dar todo. Pero en un niño que me venga con una pérdida circunscrita del cuero cabelludo, en lo primero que tienen que pensar es en una tinea capitis. ¿Pero puede ser alopecia areata? Sí, puede ser. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Puede ser que este niño tenga problemas también de hogar, emocionales, porque la alopecia areata se lo relaciona con el estrés, por ejemplo, con el estilo de vida. Hay niños que crecen en hogares que son, digamos, inestables, que yo he visto pacientes, por ejemplo, con vitiligo, el niñito vivía con la abuelita y esto no favorece a veces el tratamiento ni la curación del niño. Pero he visto también que el vitiligo, por ejemplo, en la cara pigmenta más rápido con el tratamiento que en las que están localizados, los que están localizados en los dedos. ¿Por qué? Se cree que porque, bueno, por la mayor circulación, porque mis dedos están más periféricos, etcétera, etcétera. En dermatología hay teorías también. La teoría del vitiligo, doctor, ¿por qué es el vitiligo? No se sabe. Y cuando no se sabe hay un montón de tratamientos. Pero lo más que se puede aceptar, bueno, es un problema neurológico, neurogénico, ¿verdad? Ahí se le engloba el vitiligo. ¿Pero está ligado en qué? ¿Está ligado a la diabetes? Sí. ¿Está ligado a una enfermedad autoinmune? Sí, está ligado. Entonces yo tengo que analizar en mi paciente también si es diabético, si tiene una enfermedad tiroides o si no tiene enfermedad autoinmune. Entonces, para que ustedes vean que la dermatología está ligado también a la medicina interna. Entonces, el dermatólogo o ustedes tienen que saber manejar también la medicina interna para que se pregunte cómo se ha producido tal patología. Entonces, las lesiones, como le digo, también depende de qué patología está padeciendo el paciente. Si es diabético, por ejemplo, ¿cuál es la lesión más frecuente, patoneumónica del diabético? Cuando veamos lesiones de piel en enfermedades sistémicas, vamos a ver que el diabético, por ejemplo, hay una lesión patoneumónica. ¿Qué significa patoneumónica? ¿Qué es propio de ello? Pero no es en un muy alto porcentaje, es unos 2, 3%. Son unas ampollas que están en los pies, una ampolla del diabético. Señor, usted es diabética y le ven una ampolla. Para eso tengo que saber que es una ampolla. Para eso tengo que saber que mi paciente tiene antecedentes de diabetes y tengo que saber que en el capítulo de diabetes yo he aprendido que la lesión patoneumónica es la ampolla, pero no es la más frecuente. La más frecuente puede ser, por ejemplo, en una diabetes, sin análisis, solamente con la clínica, como le digo, porque usted puede estar haciendo su serum, como le hice yo, en la frontera, donde, bueno, hace 10 años no había ni celular, lo que ahora tenemos, porque solamente había un teléfono, pero enriquezcase en la clínica, o sea, aprendan preguntándose el por qué y aprendan acordándose de su biología, de su histología, comiencen a acoplar, no son materias así dispersas que ya la aprobé, ya está aprobada y no me acuerdo, no, sino que comiencen a usar sus conocimientos elementales de biología, de histología, de fisiología, comiencen a englobarlo para dermatología, en este caso. Pacientes que han venido a mi consultorio, lesiones genitales, lesiones rojas, eritematosa. El paciente hace un mes que se coloca las cremitas Trix, socio antimicótico. Doctor, me pongo y no me pasa nada, no me pasa nada. Mire, ¿qué me sucede? Comiencen a pensar. Las primeras lesiones en un diabético que está empezando son en los genitales. ¿Usted sabe que es diabético? No, doctor. ¿Tiene antecedentes de diabetes? Sí, mi papá, mi mamá. Bueno, háganle su prueba de diabetes, háganle su glucemia o su hemoglobina glicosilada y van a encontrar muchas sorpresas que justamente esa lesión no se está curando, no está teniendo una evolución favorable porque el paciente es diabético. Y eso hay que tener también conocimiento, porque si no, yo no sé, le voy a indicar su crema, fluconazol, toma tu fluconazol, y hay pacientes que vienen así ya, tomando su fluconazol meses y meses y poniéndose crema meses y meses, pero tengo que saber el diagnóstico. Pero no todo es hongo tampoco, porque acá en la zona mía, como estamos en humedad, en calor, todo eso, a veces todos le echamos la culpa al hongo, y a veces no es hongo, a veces puede ser otra patología que se parece al hongo. Entonces, para eso nosotros vamos a
saber qué hacer si yo sospecho una enfermedad micológica, si yo sospecho una enfermedad, por ejemplo, papular, una enfermedad de vesícula, qué examen puedo hacer yo para determinar un líquen, por ejemplo, o determinar si es una enfermedad viral, por ejemplo, o una enfermedad parasitaria, porque acá están ligados las bacterias, los virus y los parásitos que producen lesiones en la piel. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer durante todo este cursado de dermatología y les quiero incentivar para que dermatología lo tengan presente siempre. Yo veo en los consultorios que siempre hay dermatología, siempre hay interconsulta de las otras especialidades. Y, y veo que a veces los chicos no tienen una base sólida, a veces no hemos tenido una base sólida porque hemos pensado yo no voy a ser dermatólogo, yo no voy a ser oculista, oftalmólogo, yo no voy a ser cardiólogo, pero es muy importante acordarse de lo básico. No le voy a tomar acá, no le voy a mandar a leer el libro de Fitzpatrick, que son 3 tomos que yo en la especialidad tampoco me gustaba, pero tenía que leerlo, sino que agarren un libro el que más le guste, el que más le guste, el que tengan en su país, el que más le guste y comiencen a leer, pero lo que quiero es que lean, que lean. Y si tienen alguna duda, yo le voy a pasar mi correo al delegado por WhatsApp y me lo hacen llegar. Si tienen algún paciente y me lo quieren preguntar, me lo pregunten. Si lo quieren preguntar de WhatsApp, tienen alguna duda, ustedes están en un lugar, me lo preguntan, no hay problema, para eso estamos, para enseñar y para aprender también, porque el médico aprende enseñando y ustedes van a aprender viendo y estudiando y repasando y sobre todo haciendo sus diagnósticos diferenciales. Bueno, chicos, ya van a ser las 10 acá en el Perú, las 12 en Brasil. Eh, creo que hemos hecho un pantallazo y el domingo, Dios mediante, si tenemos el internet que hoy día nos instalaron fibra óptica, va a ser mucho mejor. Le pido mil disculpas de nuevo y quiero que ustedes tengan ese ánimo de estudiar todas las materias, que la carrera de médico es una de las carreras más nobles, una de las carreras que nos permite, si son adventistas o de otra iglesia, nos da más responsabilidad que un pastor, que otro tipo digamos, de trabajo dentro de la obra, porque nosotros estamos cerca del paciente, nosotros estamos cerca de la enfermedad, le podemos dar al paciente, con nuestras palabras, le podemos dar ánimo como le podemos desanimar. Traten bien a sus pacientes. Es lo básico, pero toda la vida traten bien, porque yo siempre pienso, porque a veces el estrés o el querer hacer rápido la cosa nos cambia a nosotros, nos cambia el sistema, nos cambia, pero no traten o no cambien ustedes, porque nosotros debemos ser médicos para servir y esa es la tarea. Bueno, aparte para que ustedes tengan su forma de vivir, todo eso, porque todos queremos vivir cómodamente, pero piensen en servir. Como les digo, yo cuando les cuento una experiencia, cuando yo estaba haciendo mi práctica, yo quería ser pediatra al principio y estaba en el hospital de niños en Tucumán, en Argentina. Y una señora se acercó y me dijo, doctor, usted es nuevo, ¿no? No le entendí la pregunta. ¿Nuevo de qué? Le digo, señora. No, o sea, recién te has recibido. Yo todavía no me recibo, le digo, me falta 1 o 2 materias. Ah, ya, debe ser por eso, me dice, no le entendí. Y también cuando me recibí, también lo mismo, doctor, usted debe ser nuevo, ¿no? ¿Por qué, señora? No, porque se le ve que tiene paciencia, se le ve que es más cordial o estas cosas, no sabe escuchar. Y a veces cuando yo atiendo en el consultorio del hospital y estoy por atender rápido o estoy por tratar mal a alguien, porque a veces humanamente uno puede cometer ese error, pero dándose cuenta, corrige uno, tiene que tener paciencia, porque la enfermedad que una persona está padeciendo, basta que tenga esa persona esa enfermedad para que ya nosotros podamos sentir eso de poder ayudarlos. Porque tener lepra, tener pénfigo, tener psoriasis, tener enfermedades dermatológicas crónicas, no es de buen gusto. Pacientes que les veo yo constantemente en el hospital, pacientes con lepra, que han sido diagnosticados en niños, desde niños, porque antes, en la época del 60, no había curación para la lepra, y las personas ahora que han tenido en esa edad, que tienen ahora 70, 80 años, se le ve las mutilaciones de sus manos, se le ve pérdida
televisión, se le ve su manera de caminar propia de los pacientes con lepra, que solamente haber padecido esa enfermedad nos tiene que hacer sentir que nosotros tenemos que estudiar más, que esforzarnos más, que aprender más. Pacientes con pénfigo, constantemente pacientes con pénfigo, el fuego salvaje, que lo dicen en Brasil, que ya vamos a ver los diferentes tipos de pénfigo. Personas que vienen con esa enfermedad. Esas personas que tienen un olor característico, que no es agradable, por supuesto. Y tenemos que saber tolerarlo, tenemos que saber animarlo. No seamos médicos del momento, de un ratito, sino que tenemos que estar ahí con el paciente. Saber tener empatía, que el paciente tenga adherencia, o sea, que tenga ese feedback, como quisiera tener con ustedes, o sea, de que yo estoy enseñando, ustedes van aprendiendo, y ustedes van haciendo el feedback, también enseñándome a mí de lo que ustedes saben, que todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos que aprender. Entonces, la medicina que les quiero decir que tenemos que practicar tiene que ser así. No nos olvidemos, ustedes van a estar tercero, cuarto, quinto, no cambien su forma de ser, traten de ayudar. Si ustedes pueden dar temas de salud, ven en sus iglesias, en sus escuelas, en su casa, comiencen a hablar de medicina, de cómo tenemos que cuidarnos y cómo tenemos que alimentarnos, cómo tenemos que dormir, cómo tenemos que, o sea, hay muchas cosas. El estudiante, por ejemplo, ahora nosotros, a ver, por ahí nos pasamos, ¿no? Las 12 que va a ser en Brasil, por ahí dicen, oh, doctor, muy tarde, pero a veces es el tiempo, pero en lo posible, aprendamos, no para hoy día, no para aprobar dermatología o para aprobar oftalmología o para aprobar cardiología, sino para saber. Quiero que ustedes, cuando un día vayan a dar su examen en su país o de recibirse de médico, se acuerden. Se acuerdan porque no han estudiado de memoria, si no se acuerdan porque han estudiado bien, han estudiado sabiendo el porqué. Y eso es la tarea que tenemos que desarrollar nosotros como docentes. Cuando vean una lesión, digan, esto puede ser tal cosa. Entonces ya tengan la idea. Pero no de no tener ni siquiera una idea de alguna lesión. No, eso no quiero. Eso ustedes tienen que saber siquiera el número diferencial para poder pasar el curso, que no va a ser que el profesor, como decimos acá, jala o desaprueba, sino lo que yo quiero que ustedes es que aprendan. Bueno, chicos, entonces quedamos para el domingo que viene, Dios mediante, nos encontramos y empezamos con lo que tengo que empezar, con lo básico. Podemos recuperar, depende de ustedes, nos ponemos en un horario y vamos recuperando estas, digamos, dos clases, pero algo hemos hablado y algo quiero que ustedes se lleven de esta clase. Sobre todo, como les dije, que no cualquiera estudia medicina y no cualquiera está en la UPU. Yo cuando era estudiante de medicina, cuando era joven, bueno, no soy tan viejo todavía, pero quería estudiar en la UPU. Yo quería estudiar en la UPU. Por eso a los chicos, cuando les veo, cuando yo iba a clase en el salón, les decía, uy, pues ustedes tienen una, qué sé yo, algo que yo no he vivido, estar en una universidad que les enseñan no solamente de la anatomía, de la ciencia, sino de los valores, que eso es lo que tienen que tener ustedes también. Los valores. Yo hubiera querido estudiar y daba porque se abra medicina en la UPU, me recibí, me especialicé, y bueno, pero ahora estoy acá con ustedes para poder dar un granito de arena para ustedes. Siéntanse bendecidos, siéntanse que Dios les está con ustedes y que están estudiando medicina. No cualquiera tiene este privilegio de estudiar medicina. Esfuércense bastante para ustedes, para Dios en primer lugar, para ustedes y para su familia, que también hace mucho esfuerzo para que ustedes puedan estar acá. Bueno, chicos, no sé si alguien quiere decir algo, si para poder escucharles, alguien quiere opinar o si les puede escuchar por acá. O terminamos acá. Hola. Hola, hola. Todo bien, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus palabras. Bueno, gracias a ustedes. A veces nosotros empezamos con oración, terminamos con oración, pero algunos chicos no sé si todos son en la iglesia, por eso a veces yo no lo hago y dejo que ustedes en sus casas sigan orando, sigan. Pero nos vemos el próximo domingo para poder mostrarles las imágenes ya de la estructura de la piel, de las lesiones, cómo clasificarlos según el lugar donde están las lesiones, todo eso, y ustedes vayan a tomar digamos, esa empatía, esas ganas de estudiar esta materia.
Ok, nos vemos entonces el próximo domingo. Dios les bendiga. Y nos vemos con todos ustedes. No les puedo conocer, yo veo acá alguna foto de ustedes, pero no puedo verle a todas, pero espero que todos nos pongamos para, digamos, las pilas, entre comillas, ¿no? Para poder sacar adelante tu país, nuestro país, poder ayudar a todos. Y el médico es una linda tarea, es una hermosa tarea ser médico, hermosa tarea. No solamente pensemos en el dinero, bueno, llega solo, como dijo algún presidente, acá la plata llega solo, pero no pensemos en dinero, pensemos en que podamos servir y de acuerdo a su trabajo ustedes irán ganando, pero esfuércense bastante y pues, como le digo, para poder ayudar sobre todo al prójimo. Bueno, me despido de ustedes hasta la próxima clase. Gracias y buen descanso. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias, Doc. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.